de las noticias más impactantes de esta semana ha sido la divulgación por parte del INDEC de los índices de la pobreza en la Argentina. Como ustedes saben, se dio a conocer anteayer el índice de la pobreza correspondiente al primer semestre del año, que ubicó ese índice aquí en la Argentina en el 40,1% de la población. Esto implica que más de 18 millones o casi 18 millones y medio de personas en la Argentina viven bajo la línea de la pobreza. Este dato del 40,1% ha sido superado en los últimos años solamente en la época de la pandemia, cuando llegó a registrarse el 42%. Y uno de los puntos en los que nos detuvimos ayer en la información fue en lo que muestra para la provincia de San Luis, en realidad para el Gran San Luis. San Luis, La Punta, Juana Coslay, el volcán y Potrero Funes, donde el 47,3% de las personas que vivimos aquí están bajo la línea de la pobreza y casi el 7% de la línea de indigencia. Le pedí al magíster en Economía y Negocios Jorge Sosa, que es docente del Sistema Financiero Argentino en la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de San Luis, que me atienda para hablar unos minutos sobre esta cuestión. Magíster, buen día, ¿cómo le va? Gracias por atenderme, disculpe la molestia. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes, un gusto. ¿Cómo analiza lo que está pasando en materia de pobreza en la Argentina? Bueno, como usted bien dice, esto es un dato muy triste, son las cosas de la Argentina que uno no quiere, con números que siguen alarmando a toda la sociedad y bueno, la ponen en una tensión importante y preocupante de cara a lo que viene, sobre todo teniendo en cuenta que estamos en un año electoral con una incertidumbre tan grande de lo que vaya a pasar en octubre y o noviembre próximo. Con estos datos, bueno, escuchaba y sobre todo escuchaba previo las pautas publicitarias de los principales candidatos a presidente, y bueno, que la verdad que nos deja en sintonía para hablar del tema, porque claramente esto representa un peligro muy importante para el país, para la economía, para todas las instituciones políticas. Un peligro. Y también me animo a decir al equilibrio institucional que necesita cualquier país para desarrollarse. Es así como dice usted, 40,1% de la pobreza medida en los 31 aglomerados urbanos de la Argentina. Usted imagínese, 26,5 teníamos en el año 2022. Ya creo que estamos bastante lejos de la pandemia, que fue un factor determinante para acentuar estas cuestiones complicadas. Y bueno, San Luis en este caso ha dado la nota, 47,3, esto obviamente obedece a muchos factores que no hay que analizarlo en el corto plazo, mirando estos últimos 12 meses, sino que esto es un proceso de degradación económica de los últimos 15, 20 años, por así decirle. Analizar la pobreza puntualmente es mucho más fácil, pero esto netamente tiene culpables, que han sido los gobiernos, no solamente el que está gobernando en este momento, porque venimos con realmente esto es la consecuencia de un desequilibrio fiscal terrible que han tenido los gobiernos, que no logran entrar en sintonía con las decisiones que realmente se tienen que tomar, que obviamente hay tensiones cambiarias, siempre hay una falta de política pública que han derivado en una inflación que es realmente lo que golpea a los sectores más vulnerables respecto al ingreso real que tienen que tener para poder acceder a su canasta básica y vivir dignamente, como realmente corresponde en un país tan lindo, tan rico, y bueno, uno tiene que llegar a esta instancia de tener que seguir promoviendo críticas y bueno, y no encontramos realmente en la clase política una solución. Discúlpeme, ¿por qué vivir en esta situación, en estos niveles de pobreza o con estos niveles de pobreza y de indigencia,
resulta peligroso y hasta podría poner en riesgo el equilibrio institucional. ¿Por qué? Bueno, esto es una apreciación personal. Sí. Cuando hay crisis, nosotros hemos vivido varias, la del 2001 fue bastante crítica, la gente tiene necesidades, y esas necesidades no las puede postergar. Hoy una familia tipo de 4 personas necesita, que la verdad que también difiere mucho como lo mide el INDEC, 282.452 pesos para no ser pobre. Es un número que ya a medida que va pasando el tiempo, los días, no las semanas, empieza a ser cada día más mentiroso. ¿Y por qué? Porque la gente necesita satisfacer esas necesidades. Entonces por ahí empieza a descreer en la política, empieza a mirar algunas opciones que por ahí no pueden ser saludables más allá del pensamiento y respetando lo que cada uno, como late su corazoncito para alguna de las instancias de decisión. Pero el descreer en que la política, o sea, se ha derivado de un problema político y los que por ahí estudiamos y nos gustan estas cosas sabemos que la única salida la va a dar la política. Y si no hay una calidad en nuestra dirigencia, si no hay una calidad en nuestros partidos políticos, no vemos un futuro prometedor para, obviamente, corregir todos estos flagelos que tiene la sociedad y que la verdad que es muy injusto. Es muy injusto que sectores los segmentos más vulnerables tengan que soportar este impuesto tan salvaje que es la inflación. Yo le puedo tirar datos que ahí es donde yo creo que la política realmente entra en una contradicción, porque bueno, siempre hay promesas, siempre hay opciones de salida, pero yo le puedo tirar infinidad de datos en los cuales los capitales no están migrando hacia los sectores productivos, hacia el sector del crédito, hacia el sector de la inversión, y entonces obviamente que eso hace que las empresas miren para otro lado, el sector privado mire para otro lado y no crezca el empleo de calidad. El empleo de calidad y con salarios que obviamente nos alejen mucho de estos índices y que el salario real realmente mejore. Estamos hoy en día, le tiro un dato más que importante, entre el déficit fiscal del Tesoro y el Banco Central, llegamos ya al 11,6% del Producto Bruto Interno. Es decir, de todo lo que produce la Argentina. Todo lo que produce la Argentina, eso significa que no hay una disciplina y el Estado salvajemente cada vez gasta más de lo que recauda en un sistema que las empresas ya no están totalmente asfixiadas de tributos. Somos uno de los países que más presión fiscal y positiva tiene del mundo. Entonces como que se hace insostenible para todos los sectores, no solo para la clase asalariada y los sectores, como bien le decía recién, los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Hoy en día el Banco Central, para pagar su propia deuda, emite 1 billón de pesos, solo 1 billón de pesos para pagar su propia deuda por mes. Eso, bueno, va a derivar en mayores complicaciones. O sea, hay casi 70 empleos nuevos por día en el sector público, hablando del nacional. Sí. Y esto es lo que realmente deriva. Acá yo creo que es el foco de la cuestión, de que no se toman las decisiones que se tienen que tomar. Entonces, y por otro lado, el sector financiero que no puede dar respuesta, y hay datos mucho más preocupantes de cómo el Tesoro sería el Poder Ejecutivo, cómo tiene que financiar ese déficit, cómo el Banco Central no ha planteado durante los últimos 20 años una política coherente para mantener realmente el valor de nuestra moneda, y ha puesto a disposición de los bancos privados el 53% de los activos de nuestra entidad monetaria, nuestra entidad rectora, por así decir. Entonces, como que hay una concentración de capital que va direccionada hacia los bancos que lamentablemente no migran a la inversión y el crédito, que es lo que necesitan las empresas para crecer. Si las empresas crecen, hay empleo, si hay empleo hay consumo,
Y si hay consumo, hay más recaudación impositiva y la cosa funciona bien. Yo sé que a veces somos un país complicado, sé que las decisiones no deben ser fáciles, uno a veces habla desde la comodidad desde del estudio de las cuestiones económicas, macroeconómicas, pero bueno, yo creo que ha llegado el momento que las decisiones hay que tomarlas y hay que avanzar por todas estas cuestiones. Ahora, le quiero hacer una pregunta más antes de liberarlo. Disculpe la expresión. Usted me mencionó recién que toda esta situación que, que estamos viviendo es una cuestión de una degradación económica de los últimos 20 años o 15 años, dijo usted. Estábamos refiriéndonos en ese momento a la medición que dio San Luis del 47,3 de pobreza aquí en esta zona cercana a la capital. Habría que ver cuánto es la medición de la pobreza si uno toma en cuenta toda la provincia, ¿no? Seguramente es distinto. Ahora, la pregunta mía es esta. ¿Es un argumento repetido por el gobierno provincial de que no puede hacer nada contra la inflación porque no la genera y que eso es un problema de la política económica nacional, ¿no? Ese es un argumento que se ha repetido hasta la semana pasada por parte del gobierno de la provincia. Ya desde la facultad suya nos han advertido también que esto no es tan así. Bueno, la pregunta mía es, en este crecimiento de la pobreza, ¿San Luis pudo haberla evitado llegar a estos índices tremendos del 47,3%? ¿Pudo haberlo evitado solo? Hay una parte que el gobierno tiene razón, son las variables macroeconómicas y quienes deciden sobre esas variables las que generan la inflación. Pero todas las provincias tienen herramientas para menguar estos índices no solo el de pobreza, sino también el de crecimiento económico. Tiene una batería súper importante para tomar medidas, para generar ventajas impositivas, para generar créditos específicos hacia el sector productivo. Yo creo que la culpa hay una es mancomunada, o sea, yo por ahí he visto datos, por ejemplo, en el sur de nuestro país, esa pobreza es del 33,2, contrastándola con San Luis es mucha la diferencia, es muchísimo. En Cuyo el 40,7, haciendo el promedio de las tres provincias, y bueno, nuestra provincia fue ampliamente superior. Sí. Yo creo que es ausencia de política pública y es el exceso por ahí la irresponsabilidad que tienen las gestiones y los gobiernos de gastar más de lo que realmente se le ingresa. De no generar nuevas fuentes de financiamiento, no depender tanto, por así decir, con participaciones nacionales. San Luis, este número en otra época era al revés, por ahí nos daba orgullo de hablar en esta provincia, contrastándola, por ejemplo, con Buenos Aires o con provincias del norte. Sí. Evidentemente acá el gobierno ha empezado a mirar por otro lado o tomó decisiones equivocadas. O sea, no necesariamente sabiendo, porque eso yo le aseguro que cualquier ministro de Economía de la provincia sabe los flagelos y las consecuencias que va produciendo estas cuestiones macroeconómicas. Evidentemente no se han tomado las medidas necesarias. Y bueno, acá están las consecuencias y bueno, ni le quiero contar la cantidad de ese 47,7%, el sector que más impacta son los niños entre 6 y 14 años. Claro, sí, o sea, sí. Más de la mitad de nuestros niños son pobres. Sí, el 56,2% de los chicos son pobres en la Argentina. En la Argentina. En la Argentina. Y casi un 10% son indigentes, o sea, no cubren sus necesidades básicas. Eso es algo muy triste y muy preocupante y la verdad que espero que la sociedad haga un clic en su pensamiento. A mí me gustó muchísimo la charla cuando Facundo Manes fue a la universidad, yo tuve el privilegio de escucharlo, de cómo en la época de las Malvinas nosotros, luego de ese gran problema, hicimos un cambio de mentalidad y fuimos hacia la democracia,
cómo por ahí la pandemia hubiese sido una esperanza para darnos cuenta de que necesitábamos una Argentina mejor, y bueno, y los argentinos no lo hicimos. Y yo creo que esa es la reflexión que tenemos que hacer, porque la clase política avanza en función de la permisibilidad que le da a la sociedad. Así que bueno, espero Magíster, sí, espero, disculpe. Bueno, espero que haya un cambio de rumbo, sin emitir ninguna opinión política en particular, que realmente la política vea esta situación y que bueno, que podamos mirar un futuro más prometedor. Muchas gracias por atenderme, Sosa. No, por favor. Muchísimas gracias. Le agradezco Hasta mucho. Luego. El magíster en Economía y Negocios Jorge Sosa, que es docente del Sistema Financiero Argentino en la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales y miembro del Instituto de Economía y Negocios, estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto en Radio Universidad. Vamos a la pausa y volvemos.